Lo que voy a tratar son estos tres aspectos para que tengáis una información suficientemente potente de en qué situación nos encontramos en estos momentos en relación con la evaluación diagnóstica. Y al hablar de evaluación diagnóstica estamos hablando de competencias. Y cuando hablamos de competencias estamos hablando de un aspecto que desde los finales de los años 90, a lo largo de los años 90, ha sido objeto de preocupación, reflexión, de generación de informes, proyectos, investigaciones por múltiples instituciones internacionales. Bien, ¿por qué la OCDE se ha planteado recoger información sobre cuáles son los niveles de competencias que los alumnos a nivel mundial, entre los países más ricos que existen en estos momentos, cuáles son los niveles de competencias del alumnado de 15 años? ¿Por qué se ha preocupado por las competencias? ¿Por qué la Unión Europea, tanto a través del Consejo como a través del Parlamento, ha promovido recomendaciones para que todos los Estados miembros pertenecientes a la Unión Europea impulsen medidas relacionadas con un enfoque de aprendizaje a través de competencias? ¿Por qué la LOE, la nueva ley de educación, se ha planteado incluir como uno de los elementos claves del nuevo planteamiento curricular que se propone en la LOE? ¿Por qué se ha propuesto y ha decidido meter el tema de las competencias? Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de competencias? ¿Y cuáles son, de alguna manera, los retos que el tema de la competencia nos propone y propone a todo el sistema educativo? Este sería, lo intentaré hacer más brevemente de lo que tenía previsto, el primer tema que trataré. Luego os daré alguna información hasta donde en estos momentos se tiene más o menos decidido en qué situación está la evaluación general de diagnóstico. Hay dos tipos de evaluaciones: la evaluación que es competencia de cada una de las administraciones educativas, que es la que más preocupación, tenemos, pero luego también hay una evaluación general de diagnóstico que intenta evaluar la situación general de todo el sistema educativo a nivel estatal. Entonces intentaré dar algunas características de esta evaluación y cuáles son algunas de las decisiones que hasta el momento hemos tomado o se han tomado dentro del Consejo Rector. Y finalmente intentaré plantear algunos aspectos desde el punto de vista organizativo y qué temas, qué aspectos, qué pasos hemos dado para ir planteando y definiendo el modelo de evaluación diagnóstica en nuestra comunidad. Bien. A la hora de hablar de competencias, lo que estamos hablando fundamentalmente es de un nuevo modelo, de un nuevo planteamiento que tiene que ver fundamentalmente con una preocupación que tienen en estos momentos la mayoría de los sistemas educativos a nivel mundial. El tema de las competencias y el tema de la igualdad de oportunidades son elementos que están interrelacionados. Es decir, es esa preocupación, es ese poner énfasis en identificar cuáles son los elementos mínimos comunes a toda la población que está dentro del sistema educativo obligatorio, que de alguna manera garantizarían que todos esos alumnos y esas alumnas, cuando se insertan en la sociedad, van a tener los recursos suficientes para poder desenvolverse de una manera plena y de una manera crítica. Es decir, las competencias no es un enfoque nuevo que surja de pronto porque a alguien se le ha ocurrido, sino que surge fundamentalmente por una preocupación sobre la situación de los sistemas educativos a nivel mundial. Por intentar identificar cuáles deben ser en estos momentos las respuestas que los centros y los sistemas educativos tienen que dar a los retos que en estos momentos se están planteando desde el punto de vista social, económico, científico, tecnológico. Porque en última instancia, las competencias tienen que ver con una idea de responder a las grandes transformaciones que se están planteando en estos momentos, tanto en el mundo de la ciencia, en el mundo de la tecnología, en el mundo de la economía, en el mundo de la sociedad. ¿En qué aspectos concretos se pueden ver esos grandes cambios que evidentemente están afectando y van a afectar de una manera intensa a los centros educativos en cualquier contexto? Por un lado, la exigencia del aumento de los niveles de formación y de competencia de los alumnos y alumnas que salen de los centros educativos, con el objetivo fundamental de poder integrarse de una manera suficientemente plena en la sociedad. Claro, tenemos un problema.
¿Cuáles son esos conocimientos mínimos necesarios para que todos los alumnos y alumnas que salen del sistema educativo podamos decir que salen con los instrumentos para poder rendir y ser competentes en la sociedad en las cuales van a tener que insertarse? Porque tenemos un problema en el sistema educativo. En cada una de las leyes que van apareciendo con las sucesivas reformas, normalmente hay un intento de replanteamiento de los currículos. Pero la consecuencia en la mayor parte de los casos es que el replanteamiento lo que se convierte es en un aumento de los contenidos. Es decir, estamos en estos momentos con una crisis claramente identificada en cuanto a cuáles son los contenidos formativos necesarios que hay que impartir y que hay que desarrollar y que hay que intentar garantizar para todos los alumnos y alumnas que están en el sistema educativo obligatorio, para intentar evitar que se produzca esa parte de ruptura social que normalmente terminan en la marginación y en la exclusión. Es evidente que los centros son conscientes, pero no somos capaces de evitarlo, y son conscientes de que hay una hiperinflación de contenidos. Si ponemos en estos momentos el listado de contenidos que aparecen en los currículos de la LOE, uno detrás de otro, son contenidos inmensos. Es más, en la ley, en la LOE, se han planteado incluso contenidos ciclo a ciclo y curso a curso, con lo que el estado es tremendo. Es decir, es evidente que la reflexión que tenemos que hacer sobre el tema de los contenidos es una reflexión de fondo y tiene que ver con un enfoque distinto de lo que significa cuáles son lo que queremos que sean capaces de hacer nuestros alumnos y alumnas al terminar la escolarización obligatoria. Y esta idea tiene que ver con un cambio de paradigma educativo. Es decir, pasando del estudiante al estudiante competente. Y luego veremos qué significa que alguien sea competente para hacer algo. Y finalmente, hay una preocupación cada vez más creciente en todos los sistemas educativos que tienen una preocupación por su mejora, en intentar plantear que la mejora y los métodos de gestión están unidas con la rendición de cuentas. No es posible ya plantear una mejora de la calidad de los sistemas sin plantear y sin analizar cuáles son los resultados que están saliendo de los sistemas educativos que estamos desarrollando. La preocupación, por lo tanto, no es sobre la cantidad, sino por la calidad. Pero la calidad tiene dos elementos. La equidad, evidentemente, como igualdad de oportunidades para todo el mundo, pero también significa la eficiencia. Son los centros eficaces para garantizar que los alumnos y alumnas que salen de nuestros centros tienen las competencias básicas suficientes para enfrentarse a la sociedad. Esto, en síntesis, es en una transparencia que la semana pasada nos aportaba Jaume Sarramona, una persona que ha trabajado mucho en el ámbito de Cataluña en relación con el tema de las competencias básicas. Él se planteaba una pregunta: ¿por qué las competencias en las escuelas? ¿Por qué hay que preocuparse por el tema de las competencias en las escuelas? Y daba 4 respuestas. Primero, porque la escuela no puede proporcionar todos los saberes. Cada vez la generación de saberes y conocimientos es más rápida. No podemos plantearnos seguir acumulando conocimientos dentro de los currículos. En algún momento tenemos que parar a identificar la segunda. Necesitamos seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son los elementos de engarce que nos permiten seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida? Esos elementos de base que nos permiten engarzar o con otros conocimientos futuros. Tercero, porque además en estos momentos y de una manera cada vez más evidente, la escuela no es la única fuente de generación de conocimiento y de generación de competencia. Hay espacios no formales e informales que están planteando un reto tremendo a lo que se está haciendo en los centros en estos momentos. Y cuarto, porque evidentemente estamos preparando para la vida. ¿Somos conscientes o estamos seguros de que lo que estamos haciendo en los centros está preparando para la vida cotidiana? ¿Seríamos capaces de afirmar que todos los contenidos que los alumnos y alumnas aprenden en los centros al final son capaces de utilizarlos para resolver los problemas que la vida cotidiana les plantea? Bien, en el tema de competencias, en el año 2002
la Reggio Iudice se planteó hacer una especie de investigación de cuál era la situación de los países europeos en relación con el tema de las competencias. Intentó investigar, mediante una encuesta, en qué situación se encontraba cada uno de los países y cuáles eran la concepción que se tenía sobre el término de competencias. Y surgieron dos resultados muy claros. Primero, prácticamente todos los países que respondieron a la encuesta de la Unión Europea tenían planteado de una manera explícita o implícita el tema de las competencias. Es decir, que era un tema de preocupación y que además se plasmaba en algunos casos de una manera explícita en sus propios currículos. Pero segunda conclusión, había un problema terminológico, porque el tema de competencias básicas, como se ha denominado a partir de la LOE, en otros sitios se llama competencias finales, competencias esenciales, competencias generales, claves, transversales, umbrales. Hay multitud de términos, pero también llegaron a una idea. Es evidente que hay un problema de terminología, pero no hay un problema de concepción. Es decir, prácticamente en todos los sitios se entiende de una manera bastante semejante qué significa una competencia. Bien, ahí tenéis algunas de las definiciones más en boga en estos momentos sobre el tema de las competencias. Las paso porque en última instancia todas las definiciones se remiten a tres ideas claves. Una competencia significa tener un saber hacer algo, pero aplicado. Por lo tanto, una idea clave: no hay competencias en abstracto, hay competencias que están basadas en saberes y en conocimientos. Pero esos saberes y conocimientos es necesario demostrarlos en momentos de generar ese conocimiento a través de una aplicación. Segunda idea, ese saber hacer tiene que ser posible de realizarse en contextos y situaciones distintas. Y tercera idea clave, todos esos conocimientos y esas competencias tienen que intentar hacerse de una manera integrada. Recordáis que durante el proceso de desarrollo de la LOCSE había una preocupación quizá a veces excesiva sobre el tema de la trilogía de la tipología de contenidos: conceptos, procedimientos, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Fue una preocupación tremenda que en algunos casos llevaron a que los centros sigan actualmente evaluando por tipos de contenidos. Es decir, esta idea del carácter integrado del conocimiento es una idea que no viene de ahora, no es la LOE, no viene ni siquiera de las competencias, viene desde mucho atrás. Pero si no conseguimos que esos contenidos, que son procedimientos, que son conocimientos, que son actitudes, se hagan de manera integrada, la competencia no está plenamente desarrollada. Es decir, que al final la competencia es una especie de elemento cognitivo aplicado en una situación para intentar conseguir un objetivo. Sin estas tres ideas, el desarrollo de la competencia está insuficientemente realizada. Y algunas ideas muy rápidas sobre el tema de las competencias. Primero, las competencias no son directamente evaluables. ¿Por qué es importante esta idea? Porque quizá puede pensarse que plantear un currículum basado en competencias anula completamente un currículum basado en la distribución por áreas. No es posible desarrollar competencias si debajo no hay saberes. Las competencias no se pueden evaluar en abstracto. Siempre evaluamos de manera indirecta las competencias a través de la percepción de cuál ha sido el nivel de desarrollo de determinados tipos de saberes y conocimientos aplicados en un contexto para un objetivo determinado. Segunda idea, tienen un carácter dinámico. Las competencias que en estos momentos se plantean en la ley y a nivel internacional en muchos sistemas educativos son competencias que irán cambiando, porque se supone que las competencias tienen que responder a los retos que la propia sociedad va planteando al sistema educativo. Tercera idea, el desarrollo de las competencias se hace a través de los objetivos y criterios de evaluación, es decir, de los contenidos que están planteados dentro de los currículos. Cuando evaluamos competencias, evaluamos de una manera distinta, pero no evaluamos algo distinto de lo que son los contenidos. Cuarta idea, no son independientes unas de otras. No es posible un desarrollo de las competencias de manera aislada. No es posible desarrollar la competencia de aprender a aprender sin al mismo tiempo tener un pleno
convencimiento de que la competencia lingüística está íntimamente relacionada con esa competencia, y así con cualquiera de ellas. Y es más, hay elementos comunes entre las competencias, que algunos llamarían como elementos transversales en todas las competencias, que es necesario tener en cuenta. Hay algunos incluso que plantean, este ha sido un debate muy intenso en los grupos de expertos a la hora de evaluar el modelo de evaluación general de diagnóstico, sobre si había algunas competencias que eran comunes a todas las competencias. Y casi al final llegaban a una idea que es fácil de llegar. Realmente el elemento común, entre otros, pero uno de los elementos claves, es el uso, en la selección, uso, tratamiento y comunicación de información. Al final, lo que estamos trabajando en los centros es con información. Hay que saber seleccionarla, hay que saber usarla y tratarla, y hay que saber comunicar los resultados. Bien, todos esos elementos comunes son elementos comunes que están presentes no solo en las competencias, están en los currículos de todas las áreas. Por lo tanto, cuando planteamos la idea de la competencia, no se está planteando algo distinto de lo que aparece en los currículos. Otra idea, no se desarrollan solo a través de las áreas, y por eso es importante que el centro sea consciente de que hay aspectos relacionados con las competencias que tienen que desarrollarse a través de aspectos organizativos, a través de aspectos relacionados con la participación, con la tutoría, con actividades complementarias, etcétera, etcétera. Y última idea, no pueden separarse de los contextos socioculturales. Hacer un planteamiento de competencias separado del contexto cultural y social en el que se pretenden evaluar es hacer una ficción. Porque una competencia será plenamente desarrollada o no plenamente desarrollada si está adecuada a un contexto determinado, a un contexto cultural, a un contexto lingüístico, a un contexto social, a unas características determinadas de la sociedad en la que pretendemos que luego se inserte. Las competencias que se plantean en el decreto de borrador en el borrador de nuestro decreto en el País Vasco son estas 8 competencias. Son muy cercanas, aunque no exactamente similares en cuanto al título, a lo que se plantea en la LOE. La cultura científica, tecnológica y de la salud, el aprender a aprender, la competencia matemática, competencia en comunicación lingüística, tratamiento de la información y competencia digital, competencia social y ciudadana, la cultural y artística y la autonomía e iniciativa personal. Son muy cercanas a las competencias que se plantean también a nivel europeo y que plantea la propia Unión Europea en sus documentos del DSECO, etcétera, etcétera, aunque ha habido algunos cambios, fundamentalmente para adaptarlos a una etapa no obligatoria, todavía no encaminada de una manera plena hacia el mundo, a preparar hacia el mundo laboral, y por lo tanto, por ejemplo, pues algunas de las competencias que se plantean a nivel europeo o en el documento de DSECO, que tiene que ver con el espíritu emprendedor, aquí se ha convertido en autonomía e iniciativa personal. Es decir, ha habido algunos cambios, pero lo importante es que básicamente las competencias que se plantean son competencias en su concepción semejantes a las competencias que se están planteando en otros sistemas educativos. Bien, ¿qué hemos hecho hasta el momento con el tema de las competencias en los grupos de trabajo que luego os comentaré? Bien, necesitábamos conocer cuáles eran los niveles de competencia que era preciso intentar identificar, intentar percibir su desarrollo en las pruebas de diagnóstico que se iban a realizar en los centros de nuestra comunidad. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido establecer grupos de trabajo que han intentado hacer un desarrollo de estas competencias. Las personas que han hecho el desarrollo de las competencias son las personas y los grupos de trabajo que han estado a su vez elaborando los propios currículos de nuestra comunidad. Y esto es importante, por la idea que antes os comentaba. Es decir, no son cosas plenamente diferentes. El enfoque por competencias es diferente en su concepción sobre cómo se tienen que utilizar los contenidos, pero los contenidos están en los currículos. ¿Cuál ha sido el desarrollo que hemos hecho? Hemos intentado identificar cada una de las competencias, en qué dimensiones, cuáles son los bloques que identifican o que se pueden distinguir en cada una de estas competencias. Dentro de cada una de estas dimensiones hemos visto qué subcompetencias concretas se pueden establecer. Y de cada una de las subcompetencias se han establecido unos indicadores para percibir si estaban o no conseguidos y 3 niveles posibles de respuesta. Por ejemplo, en el caso de la comunicación lingüística se han establecido 5 dimensiones, 5 grandes grupos
grandes grupos de tareas que tiene que ser capaz de realizar un alumno o una alumna en relación con la comunicación lingüística. La comprensión oral, la comprensión escrita, expresión oral, expresión escrita e interacción oral. ¿Por qué 5 y no 4 como hasta ahora se ha venido estableciendo en los currículos? Fundamentalmente porque se ha cogido como referencia el marco común europeo para las lenguas, que es un elemento de referencia que hemos cogido también en otras evaluaciones que hemos realizado desde el ISE. Bien, por ejemplo, en comprensión oral, esta dimensión de comprensión oral, se ha intentado buscar cuáles son las subcompetencias que pretendemos identificar su desarrollo en todo el alumnado. Y se han establecido 4 subcompetencias. Ser capaz, en una comprensión oral, de sacar y de percibir el sentido global de la información, de reconocer el propósito de esa información, ser capaz de seleccionar información parcial para un determinado objetivo y ser capaz de utilizar estrategias determinadas para poder llegar a comprender el mensaje que te están transmitiendo. Bien, estos son los elementos. Evidentemente nos falta ahora saber, dentro de cada una de estas subcompetencias, cuáles son los indicadores concretos. ¿Hasta qué nivel tienen que ser capaces de llegar los alumnos en una evaluación realizada en cuarto de educación primaria y en segundo de educación secundaria obligatoria? Se han establecido una serie de indicadores y una graduación en 3 niveles, tanto para cuarto de educación primaria como para segundo de educación secundaria obligatoria. Todo esto está vinculado con los criterios de evaluación que están establecidos en los currículos, de tal manera que el desarrollo de las competencias no es algo extraño o no debe ser algo extraño de lo que el profesorado está trabajando en los centros. Bien, entro en otro tema, el de la evaluación general de diagnóstico. Os comentaba antes que hay 2 evaluaciones, la evaluación realizada a nivel estatal, con la idea de intentar identificar cómo va el sistema educativo general, y luego están las evaluaciones de diagnóstico del alumnado de nuestros centros. En la evaluación general de diagnóstico, ¿cómo está la situación actual? Bien. El Instituto de Evaluación del Ministerio de Educación, que es el responsable de la evaluación general de diagnóstico, en colaboración con todas las comunidades autónomas, tiene un consejo rector en el que toma las decisiones que luego pasarán a aplicarse en todas las comunidades autónomas y a nivel estatal. Bien. Ha constituido un grupo de expertos para la elaboración del marco de evaluación de las evaluaciones generales de diagnóstico. Y hay ya algunas decisiones. Por ejemplo, la aplicación general de diagnóstico se hará con un ciclo de 9 años, pero en aplicaciones trienales. Es decir, en educación secundaria obligatoria en segundo y en cuarto de educación primaria, cada 3 años se evaluarán determinadas competencias a nivel general. En los años en los que coincida la evaluación de primaria, no se hará la evaluación de secundaria, sino que se hará el año siguiente. Un ejemplo. Este sería el calendario, en principio, que se tiene en estos momentos, acordado por el Consejo Rector, para las evaluaciones generales de diagnóstico de cuarto de educación primaria. En el año 2009 se realizaría como competencia principal la evaluación de la competencia lingüística, y como competencias complementarias la evaluación de la competencia matemática y de conocimiento del entorno físico. Y luego habría otras competencias que se evaluarían una vez cada 9 años, que en este caso sería la competencia digital y la competencia social y ciudadana. Pasarían 2 años y al tercer año se iniciaría una nueva aplicación con resultados para todo el Estado de cuarto de educación primaria. En este caso, la competencia principal serían las matemáticas y las competencias complementarias serían lingüística y conocimiento del entorno físico. Y así sucesivamente en la planificación que se tiene. En el caso de educación secundaria obligatoria empezarían en el 2010 y pasarían 3 años hasta que en el 2013 se hiciera la segunda evaluación. Bien, el calendario que tienen establecido es que el próximo curso se haría el pilotaje, el año 2008-2009 educación primaria y el año siguiente educación secundaria obligatoria. Bien. Hay algunas, esto lo voy a pasar un poco más deprisa, hay algunas decisiones sobre el modelo de prueba de evaluación general. Primero, la representatividad de los resultados serán resultados globales por comunidad autónoma. Por lo tanto, serán datos que se puedan comparar los resultados entre cada comunidad autónoma, pero no por estratos dentro de cada comunidad autónoma.
Segundo, se harán algunas submuestras para medir algunas de las subcompetencias o algunas de las dimensiones de las competencias, porque no es posible, no habría recursos suficientes o serían excesivos para poder medir de una manera completa alguna de las subcompetencias. Pongo, por ejemplo, la expresión oral. Luego, la idea inicial es que sea una prueba de lápiz y papel, planteada con un carácter de ítem multifuncionales, que sea posible evaluar a través de unos ítems más de algún aspecto de diferentes competencias, planteados sobre situaciones problema, lo que se llama ítem problemas, un texto con una problemática, una información y un problema que después genera una serie de ítems. Los análisis de resultados se hará a través de desagregados en función de estratos, es decir, en función de comunidades autónomas, que sería el único estrato que se consideraría para los resultados globales, pero se hará a través de la técnica TRI, de la teoría de respuesta al ítem. Y habrá algunas variables que se correlacionarán con esos resultados, tanto de contextos, de entrada y de procesos. No todos las variables recogidas a través de cuestionarios, porque otra decisión que se tiene es pasar solo a aquellos cuestionarios y aquellas cuestiones que realmente sean útiles, porque a veces se preguntan cosas sin tener demasiado sentido y sin saber para qué. Y finalmente habrá unos informes de carácter general con resultados por comunidades autónomas, un informe ejecutivo y un informe técnico. Bien, ¿cómo nos hemos organizado para la evaluación general de diagnóstico en nuestra comunidad? Bien, hay la evaluación de diagnóstico del alumnado de nuestra comunidad. Bien, hay primero una comisión general de diagnóstico que preside el viceconsejero de Educación, que está constituida por el inspector central, el director del ISEI y un representante de la Dirección de Innovación Educativa. A partir de ahí sale también una comisión técnica que suele estar también en esa comisión general, que serían los coordinadores de los trabajos a pie de tierra. La comisión técnica está constituida, y además estamos intentando trabajar lo más integradamente posible, por la inspección, la Dirección de Innovación y el ISEI. Y de esa comisión dependen 4 grupos de trabajo. Un grupo que elabora el marco de competencias básicas, un segundo equipo que diseña la prueba y el modelo, diseña la evaluación y el modelo de la prueba, un tercer equipo que está reflexionando y dando pasos sobre los procesos de aplicación y mejora, y un cuarto grupo que está reflexionando y dando pasos para intentar desarrollar y aplicar las pruebas a través de soportes informáticos. Bien, tenemos un plan de trabajo. Como hemos empezado tarde, estamos intentando aprender de las experiencias que se han realizado en otras comunidades autónomas. A final de este curso queremos ya tener definido cuál es el diseño de la evaluación, el diseño definitivo de la evaluación en nuestra comunidad, y para el próximo curso hay identificadas una serie de tareas: elaboración de las pruebas, los documentos de difusión, la publicación de la normativa relacionada con las evaluaciones diagnósticas, el pilotaje de la evaluación, etcétera, etcétera, etcétera. Son tareas que poco a poco se irán desarrollando. Y finalmente, los elementos para la elaboración de las pruebas y para todo el diseño del modelo de evaluación que estamos planteando, las referencias que estamos tomando son fundamentalmente 3. Por un lado, como os he comentado en varias ocasiones, los currículos oficiales de la CAP. En segundo lugar, las directrices de la Unión Europea y de la OCDE en relación con todo el desarrollo de las competencias. Y en tercer lugar, fundamentalmente porque las competencias lingüísticas en nuestro caso es un elemento clave, el marco de referencia europeo en relación con las lenguas y la experiencia acumulada de evaluaciones realizadas en el ámbito europeo. ¿Qué quiere decir? Evidentemente, si hacemos una evaluación por competencias en cuarto de educación primaria y en segundo de educación secundaria obligatoria, no tenemos que olvidarnos de cuáles son los niveles que en las nuevas propuestas vinculadas a cuáles son los niveles de competencia lingüística que el alumnado tiene que tener al final de cada una de estas etapas se han planteado. Y por lo tanto será un referente que habrá que tener en cuenta a la hora de elaborar esas pruebas.